Hola, mi nombre es María René Legrand y en el video de hoy les voy a dar una pequeña reseña del libro Cómo hablar delante de un público, del autor Marco Antonio Sagastume. En este libro básicamente encontramos varias técnicas sobre cómo mejorar nuestra habla delante de un público, desde nuestro lenguaje corporal, como los gestos que hacemos con nuestro rostro, hasta las palabras que vamos a utilizar frente a nuestra audiencia, dependiendo de las edades de los mismos. El primer punto del que trata el libro es del lenguaje corporal, ya que a través de este, antes de pronunciar palabra, nuestro público sabrá nuestro estado de ánimo, si estamos nerviosos o si estamos seguros de nosotros mismos. Y esto se va a ver reflejado más que todo en nuestro rostro, debido a que utilizamos con frecuencia varias expresiones faciales. Por ejemplo, cuando algo nos disgusta, por lo regular arrugamos la nariz, ya que a través de varios gestos podemos comunicarnos con las personas sin siquiera mediar palabra. Al orador le es importante ver las expresiones faciales de su público porque así sabrá el interés que estos demuestran o no en el tema. Y si nota que el público se está aburriendo, entonces puede cambiar y mejorar sus palabras y su lenguaje corporal. Segundo, las manos siempre acompañan a la acción mental. Por eso, si al momento de dar un discurso estamos jugando mucho con nuestras manos, el público intuirá cierto nerviosismo y probablemente creerá que no estamos lo suficientemente preparados para hablar del tema. El sentido de la vista. Antes de dar el discurso o durante el discurso, el orador debe de ver fijamente a los ojos a algunas de las personas que se encuentran en el público. Esto a manera de transmitirles confianza. Nuestra apariencia física. Aunque no lo creamos, nuestra apariencia física va a decir mucho de quiénes somos como personas. Y esto le dará al público una idea de cómo desarrollaremos nuestro discurso. Por lo tanto, debemos cuidar bastante nuestra apariencia exterior. Por ejemplo, las uñas de las manos que siempre estén limpias, que nuestra vestimenta esté bien planchada, que no lleguemos con la ropa sucia y lo más importante es que la vestimenta vaya de acuerdo con el evento. El movimiento corporal. Al momento de dar un discurso o de hablar frente al público, no nos debemos de quedar estáticos en un solo lugar, sino debemos caminar para nuestra derecha, para nuestra izquierda y para el frente. Debemos tratar de dirigirnos hacia toda la audiencia, porque si nos quedamos estáticos en el medio, entonces el público que está enfrente es el único que estará prestando atención. Y el público de los lados creerá que, pues, al orador no le interesa si ellos están prestando atención o no. El segundo tema es la palabra. La palabra es el elemento a través del cual los seres humanos nos comunicamos, pero hay ciertas técnicas para su perfeccionamiento. La primera técnica es la modulación de la voz. Con modular nos referimos al modo en que se habla, cómo van a ir cambiando los tonos de la voz. Puede ser hablar más alto, hablar más bajo y afinado. La modulación de la voz ayuda a no aburrir al público, ya que si se habla en el mismo tono por mucho tiempo, entonces el público tiende a aburrirse y deja de prestar atención. La siguiente técnica es la expresión poética. Esta es una técnica que el autor relata que le ha funcionado. Esta se refiere a la utilización de poemas que ilustren el tema del que se va a hablar durante nuestro discurso, para así llamar la atención del público. La tercera técnica es la verdad del discurso. Con esto nos referimos a que claramente antes de dar un discurso, el orador debe ir preparado con bastante información sobre el mismo. Esto debido a que al finalizar un discurso se realizan preguntas, entonces ampliar su conocimiento hará que pueda contestar esas interrogantes con mayor facilidad. Si el orador no estudió en sí el tema del que va a hablar, el público se va a dar cuenta y entonces va a dejar de prestar atención porque sabe que esta persona no está estudiada lo suficientemente como para estarles hablando sobre el tema. Y la cuarta técnica es el espacio y territorio cuando hablamos. Esto se refiere a la cantidad de público que estará presente cuando demos nuestro discurso. Si el grupo de personas es más pequeño, entonces se le debe prestar más atención a cada uno. Y refiriéndonos a lo que es el territorio, el autor habla en sí de cómo nos vamos a expresar en diferentes lugares, porque una palabra
probablemente no tenga el mismo significado en este país que en el otro. Entonces siempre debemos de informarnos sobre la utilización de palabras en diferentes países. El tercer tema es entregarse o enfrentarse al público. Entregarse o enfrentarse a un público lo decidirá el orador desde el momento en que comienza a hablar, dependiendo de la forma en que se exprese al hablar. Básicamente se puede decir de todo, es decir, tocar temas fuertes, pero siempre hay que saber cómo decir las cosas. Esto con el fin de tratar de no ofender a ninguna persona que se encuentre en nuestro público. El cuarto tema es el empoderamiento ante el público. En este capítulo el autor destaca 4 conceptos principales. El primero es la dignidad. En la dignidad nos referimos a pensar y sentir igual que los demás, a ponernos en los zapatos de los demás. El orador no debe sentirse superior ni inferior a nadie dentro del público. El segundo es perder el temor. Al hablar frente a un público, debemos sacar la confianza de todos los conocimientos que tenemos sobre el tema. Básicamente hay que mirar con confianza al público. De lo contrario, van a notar que estamos nerviosos de hablar y que probablemente no sabemos o estudiamos el tema. El tercero es la edad del público. Este es un factor importante cuando se va a hablar, ya que dependiendo de la edad del público, es la forma en la que el orador debe expresarse. Por ejemplo, si son niños, se deben buscar elementos para captar su atención y que no se aburran fácilmente. Y el cuarto es el público y la religión. Al hablar en público, debe respetarse la fe del grupo de personas a las que se esté dirigiendo. El orador debe ser sincero, pero sin ofender las creencias de los demás. El siguiente tema del que trata el libro es cómo mantener la atención del público. Y el orador lo logrará al hablar de anécdotas o experiencias personales relacionadas al tema. El tiempo y el discurso. Cuando hablamos frente a un público, el tiempo va a ser nuestro aliado o nuestro peor enemigo. Por eso es fundamental dividir el tiempo de nuestro discurso en el saludo de inicio del discurso y en el tema del discurso, lo que incluye el planteamiento, bases, fundamentos y experiencias. Y obviamente el tiempo para agradecer al público al finalizar el discurso. Métodos para iniciar y para finalizar un discurso. Al iniciar un discurso, el orador se debe identificar con el público. Básicamente es conectar con el público, transmitirles confianza y seguridad. Y cuando se va a finalizar el discurso, es la oportunidad que tiene el orador de hacer un breve resumen sobre el tema hablado y resaltar la esencia del mismo. Y para terminar, puede dar una frase motivacional. Preguntas y respuestas. Las preguntas por lo regular se hacen al finalizar el discurso y estas pueden ser de forma oral o escrita, pero la mayoría de las veces es de forma oral. El último tema del que trata el libro, entre otros, son las recomendaciones finales. En este, el autor recomienda al orador encontrar su estilo personal al hablar, mostrar seguridad, practicar el discurso antes de su presentación e incluso puede grabarse para luego ver el video, ver los errores y corregirlos. También recomienda que al finalizar el discurso, aparte de dar los agradecimientos, también pida perdón al público por posibles ofensas. Básicamente, en cada capítulo del libro encontramos técnicas que nos van a ayudar a mejorar nuestra oratoria y perder el miedo al hablar frente al público. Personalmente, me pareció un libro muy completo, porque aparte de dar conceptos, el autor también plasma anécdotas y experiencias propias que él ha vivido al momento de dar discursos. Y algo que cabe resaltar sobre este libro es que trae varios ejercicios donde le dice al lector que se pare frente a un espejo y practique sus gestos. También trae ejercicios para que la persona sea más segura de sí misma al hablar frente a un público. Incluso trae ejemplos de poemas que se pueden dar antes de empezar al hablar sobre un tema y así captar más la atención del público. Entonces básicamente esta fue mi reseña y mi experiencia al leer el libro. La verdad es que me gustó bastante y sí practiqué la mayoría de los ejercicios que el autor proponía para mejorar nuestra habla frente al público. Espero que este video les haya gustado y los motivo a que puedan leer el libro. Y por favor no olviden dejarle un like.